Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de recomendaciones para crear una hoja de vida. Todo esto desde mi experiencia personal. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Antes de empezar, y para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Sebastián García Mejía, soy ingeniero industrial y cuento con certificación de auditor interno en sistemas de gestión integrados HSEQ por la empresa Icontec. Asimismo, cuento con certificación de Microsoft en Excel 2019 nivel experto. Adicionalmente, creo contenido educativo para plataformas como Udocs y asimismo para el canal de YouTube. Ahora bien, pasando a la temática de esta presentación, la primera recomendación es que la extensión de la hoja de vida no debe superar las 2 páginas. Es decir, que debemos evitar colocar información irrelevante para el cargo al que estamos aplicando. Tenemos que considerar que los reclutadores reciben muchas hojas de vida y por ende tienen muy poco tiempo para revisarlas. Es por esto que se concentran en aspectos muy puntuales de nuestro perfil y demás información de la hoja de vida. Asimismo, debemos garantizar que la ortografía sea correcta. Hoy día contamos desde los mismos procesadores de texto como Word y también podemos buscar incluso en internet cómo escribir una palabra adecuadamente o incluso si podemos utilizar algún sinónimo para que la redacción quede mucho mejor. Recuerden que la presentación de una hoja de vida es fundamental para poder ser considerados en un empleo. Y finalmente, debemos recordar que la información siempre debe estar actualizada, tanto nuestros datos de contacto como experiencia laboral y demás información. La segunda recomendación es que en el encabezado de la hoja de vida debe estar nuestro nombre completo, la profesión e información de contacto actualizada como lo mencionaba anteriormente. Si bien la fotografía no es obligatoria, en mi opinión se debe considerar la cultura y las prácticas de reclutamiento del contexto en el que te estás desempeñando o en el cual esperas como tal participar. Hay empresas que no requieren que se coloque la fotografía, hay otras de pronto que le dan mayor importancia, entonces siempre como considerar esa cultura. Asimismo, debemos recordar utilizar un correo electrónico apropiado. He visto que muchas personas inicialmente tienen correos que son poco, profesionales y entonces, digamos que a nivel ya empresarial y todo este tipo de tema, resultan un poco importante porque demuestra como la seriedad de la persona en ciertos aspectos, obviamente. Entonces, por ejemplo, un correo puede ser con su nombre, en mi caso sería, por ejemplo, sebastian.garcia@gmail.com o @outlook.com, dependiendo de cuál correo electrónico quieran utilizar. Asimismo, la ubicación, es decir, de nuestra residencia, también depende en gran medida de las prácticas habituales y de si la vacante o no lo requiere, porque actualmente está la posibilidad del teletrabajo y obviamente esto ya no nos pone como tal un limitante en ciertos cargos, pero habrán otros que posiblemente sí requieran conocer desde dónde podrías empezar a trabajar o incluso si puedes desplazarte. Como tercera recomendación, debemos agregar un resumen de nuestro perfil profesional. Este debe estar entre 4 y 7 líneas, donde destaquemos las habilidades, conocimientos y experiencia que tenemos. Por ejemplo, aquí les comparto lo que es mi perfil profesional, en donde me refiero a que soy ingeniero industrial de la Universidad Libre Seccional Cali, que cuento con certificación de Microsoft en Excel 2019 nivel experto y en auditoría interna de sistemas de gestión integrados. Cuento con más de 2 años de experiencia en análisis y mejoramiento de procesos productivos y administrativos, elaboración de estudios de métodos y tiempos, recopilación y procesamiento de datos para el diseño de reportes y dashboards mediante el manejo avanzado de Excel, y que además me considero una persona responsable y honesta con habilidad para trabajar en equipo y aprender rápidamente en pro de mejorar mis competencias y apoyar el desarrollo organizacional.
Como pueden visualizar, es un perfil que cumple, digamos, entre el espacio como tal que debe ocupar en la hoja de vida y que además destaca mis habilidades, mis conocimientos y mi experiencia laboral. Y no olvidemos que siempre lo más relevante para el cargo al que queremos postularnos debe estar en nuestro perfil. Es decir, si yo estoy aplicando para un cargo de analista de información o de analista de productividad, pues es muy importante mencionar este tipo de experiencia o este tipo de conocimiento en el perfil. Y obviamente no voy a considerar, por ejemplo, que si manejo temas de diseño gráfico o de redacción de textos. Bueno, todo depende del cargo al que queremos postularnos. Si bien toda competencia y toda habilidad es valiosa, en la hoja de vida debemos tener muy en cuenta el cargo al que estamos aplicando. Como cuarta recomendación, debemos mencionar los títulos académicos más relevantes, es decir, todo el aspecto de la formación profesional. Y también sugiero organizarlos por el nivel educativo, empezando si tenemos maestrías o doctorados, especialización, luego pregrado, luego lo que son estudios tecnológicos, estudios técnicos y luego pues la secundaria. Sin embargo, obviamente debemos considerar pues el nivel educativo que tenemos cada uno de nosotros. No es necesario colocarlos todos, obviamente, sino los más relevantes y obviamente también organizarlos de acuerdo a su etapa de realización. Como número 5, debemos enumerar los empleos más recientes y relevantes para el cargo al que estamos aplicando y debemos recordar incluir las responsabilidades y los logros que obtuvimos. Recordemos que es importante obviamente incluir el nombre de la empresa, que esté escrito de forma correcta, el periodo de tiempo en el cual laboramos allí, el nombre del cargo que desempeñábamos y, como les decía, las responsabilidades más destacadas y los logros específicos obtenidos. Debemos considerar incluso la forma de redactar. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente que fui el responsable de ventas, debemos colocar también lo que logramos. Entonces podemos decir lideré y gestioné el equipo de ventas, logrando un aumento del 20% en las ventas trimestrales. Esto nos permite evidenciar que realizamos nuestra labor de una manera adecuada, que logramos mejorar como tal desde nuestro cargo, logramos que la empresa también mejorara su productividad y sus ganancias en este caso, y por ende pues es muy representativo para las hojas de vida. Si bien hay personas que obviamente si están iniciando y no cuentan con la experiencia, porque pues a mí también me sucedió y no sabemos qué colocar en este punto, es recomendable que coloquemos todo lo referente a participación en proyectos ya sea personales o universitarios, que si colaboramos en tal proyecto o por ejemplo la información de las pasantías, todo este tipo de cosas pues son bienvenidas si la persona todavía no cuenta con experiencia profesional. Asimismo, si en definitiva no hay ningún dato que puedas colocar o que puedas utilizar como experiencia laboral, entonces es importante que te concentres en aspectos como tus habilidades, tus pasatiempos que influyan como tal de forma positiva en la vacante a la que te estás postulando. Entonces, por ejemplo, aprendizaje autónomo de X o Y programa, o que pasas tanto tiempo dedicándote a estudiar este tipo de temas, que has redactado este tipo de artículos, bueno, o que creas contenido como tal educativo de estos temas. O sea, todo lo referente al puesto al que estás aplicando, pero que obviamente pues sea de una manera verídica y que pues apoye como tal esa falta de experiencia profesional. Pasando a la recomendación número 6, es que podemos agregar formación complementaria como cursos, talleres, participación en capacitaciones y conferencias para, digamos, adicionarlo a nuestra hoja de vida. Debemos tener en cuenta que debemos organizarlo desde el más reciente al más antiguo y debemos incluir únicamente la formación que sea complementaria y relevante para el cargo al que estamos aplicando. Esto lo menciono mucho porque realmente
digamos que hasta a mí me sucedía que en mis primeras hojas de vida yo colocaba todos los cursos que había realizado, incluso si eran relevantes o no para el cargo al que estaba aplicando. Todo porque pensaba que entre más información colocara, pues iba a tener mayor posibilidad de conseguir un empleo. Y resulta que pues no es así. Realmente si, por ejemplo, como les mencionaba ahora, si tu aspiración o tu aplicación es para un cargo de analista de datos o algo, los cursos que pueden estar orientados a ese tema y que sean relevantes puede ser manejo de Excel, manejo de SQL, de conocimientos en estadística, cosas de ese estilo, y no colocar de pronto temas que te pueden aportar obviamente de alguna manera a tu profesión, pero que no impactan directamente en lo que se está buscando en el cargo. Adicionalmente, debemos recordar contar con las respectivas certificaciones de estos cursos, porque probablemente si se da la contratación, pues te empiecen a solicitar evidencia de todo lo que has puesto en la hoja de vida. Y finalmente, la última recomendación es que debemos utilizar un diseño limpio y profesional. Podemos dividir la hoja de vida en secciones claras y utilizar encabezados o títulos para cada una. Entonces, si tenemos en cuenta esas recomendaciones que he estado dando, podemos tener la sección del perfil profesional, de la formación profesional también, la experiencia laboral, la formación complementaria y así sucesivamente. Podemos utilizar fuentes como Arial, Calibri o Times New Roman, que son fáciles de leer en pantalla y en papel. Recordemos que no se trata de colocar quizás la fuente que más bonita nos parezca o los colores que nosotros consideremos más llamativos, sino algo que sea fácil de leer y que pues la persona que lo esté revisando comprenda la información que hemos colocado allí de una forma muy clara. Asimismo, debemos considerar también que el tamaño de la fuente debe de ser de al menos 10 puntos. Lo aconsejable es que sea también pues no superior a 12 puntos. Asimismo, debemos intentar evitar el exceso de elementos visuales, obviamente considerando el perfil del cargo, porque digamos que para un diseñador, por ejemplo, puede presentar una hoja de vida con un diseño muy diferente, así aplicamos como les he mencionado para un analista o un ingeniero, porque digamos que de acuerdo a la empresa pues va a revisar estos aspectos. Entonces a una persona que es diseñador pues quizás van a considerar en gran medida el propio diseño de su hoja de vida. Y esto es muy importante, es que debemos guardar el documento en formato PDF. Esto para que cuando la persona que lo recibe va a revisar la hoja de vida, pues digamos que la información le vaya a aparecer en la estructura que hemos hecho, porque cuando compartimos en otro formato, ya sea Word, lo que pasa es que de acuerdo al cómo lo inicie la persona, en el formato que ya tenga personalizado, digamos, en su programa y demás, pues se puede visualizar diferente y esto pues puede impactar de una manera negativa a la revisión de la hoja de vida. Entonces, con este tipo de formato, pues aseguramos que siempre, independientemente del equipo o en el programa que se visualice, pues la información va a estar estructurada tal como nosotros lo hicimos. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden que pueden encontrar mi canal de YouTube como Ingeniero Sebastián García y asimismo pueden encontrarme en Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden aprender, compartir y mejorar. Un saludo y nos vemos en una próxima ocasión.